buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro primer weekly del año 2026, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Para comenzar el año, vemos que las acciones a nivel global mostraron un desempeño levemente negativo, con un rendimiento de menos 0,29%, mientras que los mercados emergentes lograron avanzar un 2,33%. La semana pasada estuvo marcada por un desempeño mixto de los mercados financieros globales, en un contexto de baja liquidez por el cierre de año, toma de utilidades y ajustes tácticos del portafolio. En Estados Unidos, las bolsas iniciaron el periodo bajo presión, con correcciones en las primeras acciones tecnológicas que lideraron las caídas, en un escenario donde los inversionistas comenzaron a reducir riesgo tras un sólido desempeño anual y ante la ausencia de catalizadores relevantes en el corto plazo. En paralelo, la renta fija soberana mostró un sesgo algo más defensivo, con descensos en las tasas de los bonos del Tesoro a lo largo de la curva, reflejando tanto episodios de aversión al riesgo como una creciente sensibilidad del mercado a la trayectoria futura de la política monetaria de la Reserva Federal, cuyas minutas volvieron a situarse en el foco de atención la semana pasada. En el mercado de commodities, los metales concentraron gran parte del protagonismo, con una elevada volatilidad tras alcanzar un máximo histórico. Vimos que el oro y la plata registraron movimientos abruptos, influenciados por flujos especulativos, compras sostenidas de bancos centrales y expectativas de menores tasas reales en el mediano plazo, mientras que el cobre marcó nuevos récords apoyados en riesgo de oferta y restricciones comerciales, reforzando su carácter estratégico. Por el lado del mercado local, vemos que el IPSA mostró un desempeño negativo de menos 0,52%, mientras que tanto lo que fue la renta fija como el peso chileno mostraron desempeños levemente positivos, con la renta fija avanzando un 0,25% y el peso chileno con una apreciación del 0,11%. Ahora bien, si vamos a ver el desempeño de la renta variable global, vemos que en el lado de desarrollados vemos comportamientos más que nada mixtos, con el índice general global bajando el 0,29%, desarrollado en un 0,61%, mientras que al alza se encuentra Europa y UK con rendimientos del 1,08 y 0,85%. Esto en una semana en donde UK presentó importantes datos positivos para la economía del país británico. Desde el lado de emergentes vemos más que nada que el mismo índice general avanza al 2,33% que mencionamos anteriormente, y del lado de Asia emergente el avance es del 2,85%, mientras que la TAM se mantuvo más que nada estable con una leve alza del 0,2%. Ahora bien, en lo que es la renta fija internacional, vemos que cerró la semana con un desempeño acotado y mixto, dominado por el movimiento de las tasas base más que por cambios relevantes en el riesgo crediticio. En mercados desarrollados los retornos fueron levemente negativos, con la renta fija global cayendo cerca del 0,2%, reflejando principalmente el ajuste al alza en los tramos largos de la curva soberana estadounidense. En contraste, el segmento High Yield mostró un desempeño algo más resiliente, apoyado en el carry y en la estabilidad de los spreads, donde avanzó un 0,12%. En Estados Unidos, la curva de Treasuries continúa profundizando su proceso de steepening. De hecho, el Treasury a 10 años subió hasta la zona de 4,19%, acumulando un alza semanal de 6 puntos base, mientras que los tramos cortos se movieron con mayor moderación. Este movimiento responde a una mayor convicción del mercado en que la Reserva Federal mantendría una postura restrictiva por más tiempo, en un contexto de actividad aún firme e inflación que continúa mostrando rigideces, reforzando la prima por duración y tensionando el extremo largo de la curva. En crédito, el impacto fue limitado. Los spreads se mantuvieron mayormente estables, tanto en Investment Grade como en High Yield, lo que se tradujo en retornos semanales cercanos a cero en crédito de Investment Grade y levemente positivos en High Yield, que es lo que vemos en pantalla. La deuda corporativa internacional, vemos que High Yield estadounidense avanzó alrededor de 0,2, mientras que el segmento de Investment Grade mostró un retroceso marginal, consistente con esta alza de tasas base. En Europa la dinámica fue bastante similar, con las tasas largas también presionadas al alza y spread sin señales de deterioro. En mercados emergentes, por otro lado, el desempeño fue algo más favorable, especialmente en High Yield, que avanzó un 0,09%, apoyado en el carry y una menor sensibilidad a los movimientos de tasas largas. En contraste, la deuda emergente de mayor grado de inversión mostró retornos levemente negativos, reflejando una mayor duración y exposición al movimiento de la curva estadounidense.
Desde el lado de las divisas, vemos que los mercados desarrollados, movimientos más que nada negativos para todas las monedas, más que nada destacando el dólar neozelandés que se depreció un 1,17%, mientras que el dólar logró avanzar un 0,41%. Desde el lado emergente, mencionar esta fuerte depreciación que vimos en el peso mexicano con una baja del 2,07%. ¿Por qué pasó esto? Durante la semana pasada vimos que se reportó de alguna manera la minuta de la última reunión del Banco Central en el país, donde asocian que la preocupación que tiene el país frente a problemas fiscales y una fuerte deuda que están enfrentando ellos mismos, así como también en el mismo país, esto en Colombia, se vio que esta alza de 24% en el sueldo mínimo también estuvo afectando a la economía del país latinoamericano. Por eso también vemos esta baja en la moneda colombiana, mientras que al alza destaca la fuerte apreciación del real en 2,19%. Nuestra moneda bastante estable con un rendimiento del 0,11% en la semana. Ahora bien, pasando al mercado de commodities, vemos un desempeño bastante mixto en sus principales componentes. Por un lado, vemos que el petróleo LTI subió un 1,02% durante una semana presionada por la perspectiva de un mercado global que se mantendrá sobreabastecido durante el inicio del 2026. A pesar de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el impacto real sobre los suministros inmediatos ha sido limitado, ya que la deteriorada infraestructura del país impide un rápido aumento en la producción. El mercado ha comenzado a reducir la prima por riesgo político al considerar que cualquier incremento significativo de los volúmenes venezolanos tomaría años en materializarse hacia 2030, ya que restablecer la producción requiere inversiones costosas. No obstante, informes sobre fondos de capital de hasta $2.000 millones y el alza en acciones de empresas petroleras sugieren una apuesta por la reconstrucción gradual del sector en un país que, aunque hoy aporta solo el 1% de la producción global, concentra cercano al 17% de las reservas mundiales. También es importante considerar que la OPEC ha decidido mantener sin cambio su producción para el primer trimestre del 2026, disipando los temores de un exceso inmediato de oferta. Por su parte, el gas natural retrocedió un 17,13%, presionado por una producción récord y pronósticos de clima cálido que produjeron una reducción en la demanda de calefacción. Por ende, el exceso de oferta y el temor a un superávit global mantiene los precios en una senda bajista. El oro y la plata registraron caídas de 4,43% y 8,18% respectivamente. Luego una fuerte corrección explicada principalmente por una toma de ganancias tras un rally extremo impulsado por la demanda de activos de refugio y expectativa de recortes de tasas. Hacia comienzos del año, esta caída se corrigió parcialmente, con ambos metales avanzando al inicio de la semana debido a un repunte en la demanda de refugio ante el aumento de tensiones geopolíticas. Dentro de los metales industriales, el cobre registró un avance del 2,52%, impulsado por tensiones en la oferta global en un contexto de bajos inventarios y señales de claras estrechez en el corto plazo. En particular, el inicio de la huelga de la mina Montaverde en Chile reforzó temores de disrupciones productivas en un escenario de demanda creciente. A ello se le sumó la anticipación de eventuales aranceles al cobre en Estados Unidos, lo que llevó al adelantamiento de envíos hacia ese mismo país, concentrando cerca de la mitad de los inventarios globales y reduciendo la disponibilidad en otros mercados. Esto se refleja en un mercado con escasez inmediata, donde el precio del cobre hoy es más alto que el de los contratos a corto plazo. Adicionalmente, el rally estuvo apoyado por un mayor apetito por riesgo en los mercados globales, mientras que las expectativas de déficit estructural para el 2026, estimado en más de 100.000 toneladas y asociado a la transición energética y mayor demanda industrial, continúan respaldando el desempeño del metal. Por otro lado, vemos, por ejemplo, que el hierro avanzó un 1,7% y esto más que nada estuvo impulsado principalmente por una reactivación de la demanda desde China. Mientras que desde el lado agrícola vemos que para todos los commodities el rendimiento fue negativo, más que nada muy parejo, pero la soya bajó un 2,76% y el maíz un 2,78%. Y esto más que nada por una alta disponibilidad de la oferta a nivel global de los commodities. Ahora bien, pasando a la primera noticia de la semana y algo que yo creo que estamos todos bastante al tanto, es que Venezuela volvió a ser el centro del radar global con un evento que, por su magnitud, trasciende lo político y se instala de lleno en el terreno financiero. Estados
Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar en Caracas y el episodio reordenó en cuestión de horas el balance de probabilidades que el mercado venía asignando a un eventual cambio de régimen, a la trayectoria de sanciones y sobre todo al activo clave del país, el petróleo. En paralelo, el caso se desplazó rápidamente al plano judicial. Maduro tuvo su primera comparecencia en el Tribunal de Nueva York por cargos asociados a narcotráfico y narcoterrorismo, en un proceso que podría ser largo y con alta carga política, y con la defensa que anticipa cuestionamientos sobre soberanía e inmunidad. Para los mercados, el punto no es solo el hecho en sí, sino un nuevo set de escenarios. ¿Se consolida una transición y se estabiliza el marco institucional? ¿O el episodio abre una nueva etapa de mayor volatilidad interna y fricción internacional? En el frente político, el cuadro que se dibuja es el de una transición sin manual. Distintos reportes coinciden que la transición de Trump enmarca la operación como parte de una agenda más ampliada, enfocada en seguridad y control de los recursos estratégicos, lo que introduce de alguna manera un componente geopolítico difícil de ignorar. Al mismo tiempo, vemos que, al parecer, aparece un elemento de incertidumbre estructural. El evento de liderazgo de transición y su legitimidad, el rol de oposición y el grado de reconocimiento internacional. ¿Qué va a pasar? Esa incertidumbre es lo que en lenguaje de mercado se traduce en prima de riesgo político. No basta con un cambio abrupto. Lo relevante es que si se logra un equilibrio gobernable, este permita ejecutar las decisiones económicas y ofrezca un marco mínimo de reglas para inversión y comercio. Ahí entra el segundo gran eje, el petróleo. El crudo no es solamente un commodity para Venezuela, es la principal válvula de generación de divisas, el puente hacia cierta estabilidad macro y la pieza central de cualquier hoja de ruta de recuperación. La administración de Trump ha señalado su intención de impulsar una revitalización del sector petrolero venezolano con participación de compañías estadounidenses. Pero el mercado y los analistas del propio sector advierten que esto es un proyecto de años, no de semanas. De hecho, el mercado, más que nada, o informes del sell side, vemos que Bloomberg lo resume con una cifra que dimensiona el desafío. Reconstruir y levantar el output de forma significativa podría requerir inversiones de alrededor de $100.000 millones, considerando décadas de deterioro de infraestructura, subinversión y problemas operativos. En otras palabras, Venezuela puede tener un subsuelo extraordinario, pero el gran cuello de botella está sobre tierra. Seguridad física, mantenimiento, capacidad de transporte, reglas contractuales y estabilidad política. Incluso con interés de la industria, la toma de decisión de CAPEX exige algo muy básico: sobre quién gobierna, con qué respaldo y bajo qué marco legal y fiscal se operará. Además, el timing, claro que importa. El mercado petrolero global llega a 2026 con una narrativa de oferta relativamente holgada y con precios presionados, lo que eleva la vara para proyectos intensivos en capital, es decir, para que vuelva el dinero a Venezuela, y el retorno esperado debe compensar de alguna manera una incertidumbre que hoy es heroica. Donde el impacto fue más inmediato fue en el mundo de la deuda. De hecho, si uno ve los bonos venezolanos, vemos que están en default desde el 2019. Y estos reaccionaron con un rally fuerte. Reuters reportó alzas cercanas a 8 centavos por dólar en varios instrumentos, aproximadamente 20% intraday en algunos casos, y mencionan que el mercado veía espacio para un rebote adicional de hasta 10 puntos base, dado que el evento eleva la probabilidad de un proceso de normalización y eventualmente de negociación de acreedores. Este movimiento no es un optimismo macro en sentido clásico, es una revalorización de escenarios. En distress, el precio no solo descuenta la capacidad de pago futuro, sino que también la probabilidad de acuerdo, tiempos, arquitectura legal y el tratamiento entre clases de acreedores. Y aquí la historia es especialmente compleja. Venezuela y el PDVSA concentran cerca de 60.000 millones en bonos impagos, pero si se incorporan los préstamos, arbitrajes y otros reclamos, las obligaciones internas podrían ubicarse en el rango de 150 a 170 millones de dólares. Eso explica por qué el mercado se entusiasma de alguna manera con la opción de reestructuración, pero también por qué el camino, incluso en un escenario constructivo, sería largo y técnicamente exigente. A nivel macro, el punto crítico vuelve a ser el mismo de siempre: los dólares.
En una economía donde el tipo de cambio es un termómetro social y financiero, cualquier estrés en el flujo petrolero tiende a amplificarse rápido, porque impacta en las importaciones, precios internos y estabilidad. De alguna manera, el material menciona y vemos un ensanchamiento marcado entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, con un pass-through alto a inflación en un contexto de transición y presión de caja. Ese es el tipo de dinámica que puede tensionar la gobernabilidad si no se estabiliza pronto el canal de divisas. Dicho de manera simple, sin petróleo monetizable y sin un régimen claro de exportación, cobranza, la macro queda sin oxígeno y la política vuelve a ser más frágil. Finalmente, hay un tercer eje que el mercado no está ignorando, es que vendría del lado de la reacción internacional y el riesgo de coordinación. Hay indicios de críticas y llamados a discutir el episodio en instancias multilaterales y este componente importa porque condiciona desde sanciones hasta la posibilidad de programar una estabilización con apoyo externo. Si el proceso deriva en un esquema bilateral acelerado o en un enfoque que deje fuera a organismos tradicionales, podría acortar tiempos en algunos frentes, pero también abrir fricciones con otros acreedores y actores relevantes. En la práctica, los inversionistas van a exigir señales de reconocimiento, reglas para licencias, tratamientos de acreedores y un marco mínimo para la repartición de flujos y protección contractual. Con esto, el cierre financiero de la semana es claro. Venezuela está tradeando como un evento binario con una cola larga. El rally de bonos refleja que el mercado subió la probabilidad de un desbalance negociado. El petróleo refleja que el potencial existe, pero la ejecución será lenta y costosa, y el frente judicial y diplomático mantiene el nivel de incertidumbre elevado. Para los próximos días, vemos que el foco estará en tres preguntas. ¿Qué pasa con el régimen de sanciones y licencias y la operatividad de las exportaciones? Si se configura una transición de gobernabilidad y hoja de ruta, y si el nuevo equilibrio político abre de forma creíble el camino hacia una reestructuración de deuda con reglas claras. Hasta que estas respuestas aparezcan, el mercado puede seguir con volatilidad, alternando entre el titular que entusiasma y la realidad operativa que exige tiempo y capital y estabilidad. De hecho, en línea con el petróleo podemos ver en el lado izquierdo la producción de petróleo en Venezuela en miles de barriles diarios y vemos que cercano a la década de los 90 estábamos cerca de 3.500 barriles diarios, mientras que al día de hoy estamos en 995. En el lado derecho vemos lo que son las plataformas de perforación activas en pozos petroleros en Venezuela, que durante la década del 2010 veamos niveles cercanos a 80 plataformas de perforación, mientras que hoy activas hay solamente 2. Esto más que nada en línea con lo que revisamos del bono soberano y vemos que esta fuerte alza que se encuentra al final de la pantalla es producto de esta captura del presidente o expresidente Nicolás Maduro. Ya pasando al plano local, vemos que de alguna manera quedó algo opacado, pero el día viernes la actividad económica volvió a entregar una señal débil en noviembre en nuestro país. El crecimiento anual alcanzó un 1,2%, muy por debajo de lo que anticipaba el mercado del 2,2%. En términos desestacionalizados, la economía incluso se contrajo 0,6% mensual, reflejando un desempeño transversalmente negativo en casi todos los sectores, con la excepción del comercio. El IMASEC no minero retrocedió un 0,5% mensual, confirmando que noviembre fue un mes particularmente complejo para la economía chilena. Este resultado se alinea con el deterioro observado en el mercado laboral. Las cifras mostraron una pérdida neta de 14.900 empleos en el periodo agosto-noviembre, lo que empujó la tasa de desempleo ajustada estacionalmente hasta el 8,6% desde el 8,4%. En conjunto, estos antecedentes refuerzan la lectura de que el crecimiento del PIB en el 2025 estaría acelerando en torno al 2,3%, levemente por debajo de lo previamente estimado. Con todo, es importante no solo reaccionar a un solo dato. Si bien los registros sectoriales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas ya anticipaban debilidad en manufactura y minería, la magnitud de la contracción mensual sorprendió negativamente. Aún así, este registro llega tras un sólido repunte en octubre, lo que sugiere cautela antes de extraer conclusiones definitivamente sobre una tendencia más persistente. Mirando hacia adelante, el escenario no es enteramente negativo. Precios del cobre elevados y un renovado dinamismo en las expectativas, reflejado en la menora de la confianza empresarial y de los consumidores, mantienen riesgos al alza para el crecimiento de 2026, especialmente frente al lado de la inversión. En este contexto, se espera que el Banco Central de nuestro país mantenga una postura prudente.
aguardando mayor información antes de modificar la trayectoria de la tasa de política monetaria delineado en el último IPOM, dejando abierta la posibilidad de un recorte adicional de 25 puntos base hacia mediados de año. Ahora bien, ya pasando hasta nuestra tercera y última noticia, vimos que durante la semana pasada se reportaron las minutas de la Reserva Federal. En esta misma línea vemos una fuerte divergencia, en donde se muestra de alguna manera un comité profundamente dividido. Si bien la mayoría de los miembros respaldó el recorte de tasas aprobado en ese encuentro durante la última reunión, para algunos fue una decisión finamente balanceada al punto que podrían haber apoyado perfectamente una pausa. El debate refleja visiones muy distintas sobre cuán restrictiva sigue siendo la política monetaria, la velocidad con la que debería converger hacia un nivel neutral y especialmente sobre cómo evolucionará la economía en los próximos trimestres. De cara al futuro, el mensaje es mixto. La mayoría de los participantes consideran que nuevos recortes serán probablemente apropiados, en línea con lo señalado en el dot plot de diciembre. Sin embargo, un grupo relativamente relevante prefiere mantener las tasas sin cambios por un periodo prolongado, argumentando la necesidad de evaluar los efectos rezagados de los recortes ya implementados y ganar mayor confianza en que la inflación convergerá de forma sostenible al objetivo del 2%. En materia inflacionaria, el tono también fue cauteloso. Muchos miembros anticipan que el impacto de los aranceles sobre la inflación de bienes irá perdiendo fuerza, reduciendo el riesgo de presiones persistentes. Aún así, varios participantes advirtieron sobre el riesgo de que una inflación todavía se mantiene algo elevada y es posible que se arraigue. Y alertaron de alguna manera que recortes adicionales prematuros podrían interpretarse como una señal de menor compromiso con la meta inflacionaria. El mercado laboral fue otro foco de atención. Varios funcionarios identificaron señales de mayor fragilidad, incluyendo un aumento del desempleo en sectores históricamente más sensibles al ciclo y el riesgo de que eventuales despidos eleven rápidamente la tasa de desempleo en un entorno de bajo dinamismo en la contratación, además de una creación de empleo concentrada en pocos sectores menos cíclicos. Finalmente, las proyecciones internas del staff mostraron una ligera revisión a la baja de la inflación esperada para el 2025-2026, junto con un crecimiento del PIB algo más dinámico en el mediano plazo y una tasa de desempleo que descenderá gradualmente. En este contexto, si bien la Fed podría mostrar reticente a recortar la tasa a comienzos del 2026, el escenario base apunta a que datos más débiles de inflación y empleo terminen erosionando esa resistencia, abriendo espacio para hasta 100 puntos base en recortes a lo largo del 2026. Ahora ya, de alguna manera, revisando el desempeño de las acciones de la semana, vemos que el S&P mostró un comportamiento mixto, en donde retrocedió en 1,03%. El segmento de semiconductores lideró las alzas gracias al creciente interés por soluciones vinculadas a la inteligencia artificial y centros de datos. En cambio, otras áreas tecnológicas y de consumo sufrieron fuertes correcciones, afectadas por tomas de ganancias, factores técnicos y sensibilidad a las expectativas de tasa de interés. Entre las principales alzas vimos Micron Technology, que avanzó un 10,76%. Vemos que la compañía, que es uno de los líderes en la fabricación de semiconductores de memoria, se benefició del creciente impulso en la demanda vinculada a centros de datos para inteligencia artificial, un factor que ha fortalecido las expectativas sobre precios y márgenes en el sector, consolidando el interés por parte de los inversionistas. Intel Corp avanzó un 8,78% y se sumó al repunte del sector de semiconductores impulsado por el renovado interés en los fabricantes de chips. En el lado negativo, vemos que, por ejemplo, AppLovin retrocedió un 13,43%, convirtiéndose en uno de los peores desempeños de la semana. La compañía especializada en tecnología publicitaria para dispositivos móviles, a pesar de tener un sólido 2025, sufrió una fuerte corrección tras perder el promedio móvil de 50 días, lo que intensificó las ventas técnicas. Desde el lado local, vemos que más que nada destacamos en el lado positivo Empresa Nacional de Telecom, que avanzó un 9,5%, seguida por Almendral, que incrementó en un 4,62%, e Inversiones a la Construcción en un 4,4%. Por el lado de las caídas, Clínica Las Condes registró un retroceso de 4,66%, explicado por la comunicación de la nueva administración respecto a hallazgos contables correspondientes a los ejercicios 2023-2024, lo que implica ajustes cercanos a 73 millones de dólares. Le siguió SQM, que cayó un 4,65% tras revertir alzas iniciales observadas
luego el anuncio de Novandino, la sociedad conjunta con Codelco para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el 2060. Finalmente, ya pasando a los datos económicos de esta semana, vemos que en Estados Unidos hoy día se reportaron los datos de ISM, de la empresa privada de ISM, correspondiente al lado de manufactura. Ya el día martes, datos relevantes que estaríamos pendientes van a ser los datos de PMI de S&P Global, también en el país estadounidense, mientras que en la misma línea también se reportarán datos de PMI, que son los precios de manufactura en la eurozona. Ya a mitad de la semana vemos que el día miércoles los datos estarán concentrados más que nada desde el lado del empleo con este reporte de la empresa de ADP. Finalmente, ya casi cerrando la semana, el día jueves tendremos datos súper importantes de precios para el productor en China y datos de precios al consumidor en el mismo país, donde vemos que el último dato, recordar que China presenta datos y preocupaciones desde el lado deflacionario, donde el último dato marcó un avance en el lado inflacionario para el consumidor de 0,7%. Y ya para cerrar la semana como broche de oro, estaremos al tanto de los datos del mercado laboral en Estados Unidos, datos súper importantes donde se espera una creación de empleo de 55.000 y una tasa de desempleo que baje al 4,5% desde el 4,6%. Con esto le queremos dar muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre muy abiertos para ayudarlos. Que tengan un muy buen inicio de año.